Buen día a todos. El día de hoy presentamos el artículo Los ricos altruistas, desigualdad y otras preferencias de redistribución, elaborado por Dimick Rueda y Jacek Müller, el cual desarrolló un modelo de preferencias altruistas, redistribución para hacer predicciones sobre los efectos del ingreso, la desigualdad y su interacción en la demanda de políticas sociales redistributivas, el cual se compara con otras alternativas con datos de encuestas a nivel individual durante el periodo de 1978 al 2010 para los Estados Unidos. De esta manera, los autores encuentran consistencias entre estos datos y los resultados obtenidos en su modelo. Asimismo, el artículo se centra en la demanda de redistribución, específicamente los determinantes de las preferencias redistributivas, lo cual implica que la demanda de redistribución aumenta con la creciente desigualdad. De ello, los autores señalan que los individuos se preocupan por su propio bienestar, y en ese sentido, las personas pobres apoyan la redistribución más que los ricos. A eso denominan como el efecto de ingreso relativo. Pero además, dado que los individuos tienen en cuenta a las demás personas, es necesario considerar dos implicaciones entendidas como los efectos de los cambios en el nivel de macro desigualdad, donde las personas tienen una utilidad marginal decreciente para el consumo. Por un lado, el aumento de la macrodesigualdad conduce a un mayor apoyo de todos los individuos por la distribución. Un aumento en la desigualdad reduce el bienestar, mientras que un aumento en la redistribución aumenta el bienestar social. Una segunda implicancia es que el aumento de la macrodesigualdad conduce a un mayor apoyo por parte de los ricos que de los pobres. Esto se da justamente por la utilidad marginal decreciente, es decir, debido a que los ricos valoran $1 adicional menos que los pobres, un aumento en la redistribución destinada a reducir la desigualdad es menos costoso para ellos. Es así que se pasa a un modelo de preferencias altruistas para la redistribución que busca capturar la relación entre el interés propio, las preocupaciones relacionadas con los demás y las preferencias por la redistribución. Con impuestos y transferencias, la restricción presupuestaria de cada individuo viene dada por la siguiente ecuación, equivalente al consumo o ingreso disponible donde Y es el nivel de ingreso bruto, Tao es el impuesto lineal y T representa las transferencias de suma global. Las preferencias relacionadas con otros individuos toman la forma de una función estándar de bienestar social, que es el promedio de la utilidad de todos los individuos en una subdivisión política, S, que podría ser el Estado, por ejemplo. Entonces, mientras se da la redistribución a nivel nacional, como con la primera ecuación de la izquierda, se evidencia la preocupación por la desigualdad a nivel subnacional con las ecuaciones del lado derecho. En lo que respecta a las implicaciones de la concepción del altruismo para las preferencias individuales de redistribución, se tiene que el nivel de redistribución preferido por un individuo está disminuyendo sus ingresos, lo que también sería el caso si los individuos fueran puramente egoístas. Una segunda implicancia es que hay un umbral de ingresos por encima del cual un individuo prefiere no redistribuir y por debajo del cual un individuo prefiere alguna cantidad positiva de redistribución. En tercer lugar, un aumento de la desigualdad aumenta la demanda de redistribución de un individuo. Por último, aunque los ricos tienen una menor preferencia por la redistribución que las personas pobres, los ricos son más receptivos de manera positiva ante cambios en la desigualdad de los pobres. Ello se obtiene solo si hay una utilidad marginal decreciente. Ahora, abordando la metodología, la función estándar de bienestar social refleja directamente los niveles de desigualdad de ingresos, lo cual significa que aunque el bienestar social es simplemente un agregado de la utilidad de todos los individuos, la función de bienestar social también exhibe aversión a la desigualdad. Esto se debe a que justamente la función de utilidad es cóncava, es decir, que los individuos tienen una utilidad marginal de consumo decreciente. Siguiendo el modelo teórico, se deriva la siguiente ecuación donde el nivel de preferencia por redistribución del individuo Y representado por R está en función del nivel de ingresos, del nivel de desigualdad del Estado y del producto de ambas. Entonces, a partir de ello se deriva un modelo Probit con variables de control. Para una mayor especificación de las variables, se presenta la siguiente tabla donde se muestran algunos hechos estilizados. Primero, la variable preferencia por la redistribución se captura mediante una pregunta de opinión y la respuesta es codificada a una escala del 1 al 7. A partir de esta escala es que se crea un índice en términos binarios. Con respecto a esa variable, el 12.7% no apoya la redistribución, es decir, que señalaron con el valor de 1 en la escala, mientras que el 18.3% sí apoya.
Ahora, en términos del índice creado, se tiene que el 28,9% estaría apoyando la redistribución y el resto no la apoyaría. Para la variable desigualdad se usa el índice de Atkinson a nivel de estado. Además, se calculan los resultados a través del índice de Gini. Los hechos estilizados para esta variable son que para el periodo de 1970 al año 2010, la desigualdad ha aumentado de manera secular. Así, se destacan los estados del noroeste con un aumento de desigualdad del 5 hasta el 15%. La variable distancia de ingresos se mide a partir de justamente la distancia entre el nivel de ingresos del hogar y el promedio de ingreso nacional anual. Así se encontró que para cada año, el 40% de los hogares se encuentran por debajo de la media nacional. Finalmente, se tienen controles tanto a nivel individual como a nivel de Estado. Por ejemplo, a nivel individual se usan variables de edad, de género, de educación o empleo, y en ese sentido el 54% son mujeres y el 13,4% corresponde a personas afroamericanas. Por su parte, la variable de control a nivel de Estado es la tasa de desempleo, que se obtiene un 6,3%. Volviendo a la estimación del modelo jerárquico, se obtienen los siguientes resultados en los parámetros y en los errores estándar, como se muestra en la tabla 1. De esta manera, para todas las especificaciones del modelo, un incremento en la distancia del ingreso de los individuos por encima de la media nacional es significativo y está inversamente relacionado con el apoyo a la redistribución. Respecto a la desigualdad, que está relacionada con la preferencia por redistribución, se encuentra que solo en la especificación 1, es decir, en la columna 1, se muestran resultados estadísticamente significativos. Pero cuando se añaden variables de control, la variable desigualdad pierde su significancia. A través de la interacción ingreso-desigualdad se encuentra un efecto positivo y significativo que indica que la desigualdad es más importante para los más ricos. Ahora, con respecto a los efectos marginales, el panel A muestra los efectos marginales promedio de la desigualdad y la distancia del ingreso sobre la probabilidad de apoyar a la redistribución. Así, un incremento marginal en la distancia del ingreso conduce a un menor apoyo promedio hacia la redistribución, manteniendo todas las demás variables constantes. Y respecto al efecto marginal de la desigualdad, no se encuentra algún efecto significativo. En el panel B de la tabla 2 se muestran los efectos marginales promedio de la desigualdad condicionada al ingreso. En ese sentido, un incremento marginal en la desigualdad tiene un efecto menor en las preferencias por redistribución de los pobres y un efecto mayor en las personas ricas. En otras palabras, el incremento en la desigualdad genera una mayor disposición por parte de las personas ricas hacia políticas de redistribución. Y cuando se calcula la diferencia de los efectos marginales entre las personas pobres y las personas ricas, se encuentra que la desigualdad efectivamente afecta de manera diferenciada las preferencias por redistribución de ambos grupos. Si se muestra de manera gráfica ya el rol de la desigualdad, se tiene, por ejemplo, la probabilidad promedio pronosticada, predicha de apoyo a la redistribución. Los resultados señalan que es más probable que los ricos apoyen políticas de redistribución en estados caracterizados por niveles altos de desigualdad. De esta manera, para concluir con el artículo, se señala que existen preferencias por redistribución dependientes del nivel de ingreso. Por ejemplo, los ricos en lugares más desiguales tienden a preferir más redistribución que aquellos en lugares más equitativos. Y ello se comprueba la hipótesis, de esta forma se comprueba la hipótesis de altruismo condicionada en el nivel de ingresos. También se señala que la empatía y la creencia por un mundo más equitativo podría estar tomando un rol al momento de determinar las preferencias por redistribución. Asimismo, los resultados se añaden a los estudios de la psicología, de la caridad, de la influencia, que tienen el nivel de ingreso y las donaciones, ¿no? Si bien los resultados no plantean un soporte directo, sí sugieren mayor probabilidad de realizar donaciones o mecanismos de redistribución en contextos de alta desigualdad por parte de los ricos. Por último, en relación a los resultados de Cruces, Pérez y Tetaz, se reafirman los hallazgos acerca de la preferencia individualista por la redistribución, pero también señala el componente del altruismo que podría estar generando divergencias sobre las preferencias por redistribución en aquellos de mayores ingresos. Gracias.